Voy a hablar un rato, un poquito de los famosos impuestos diferidos que están en las normas. La NIC 12 es la norma full, ¿ya? ¿No es cierto? Para los que estamos más familiarizados con el tema de FRS, ustedes saben que hay norma full y norma PYME. Bueno, también está la NIC SP para el sector público, pero nosotros, bueno, nos dedicamos a generar sistemas para el sector privado. Entonces tenemos la NIC 12, que es impuesto a las ganancias, así se llama la norma, no se llama impuesto diferido, impuesto a las ganancias, y que trata sobre impuestos diferidos, entre otras cosas, y la sección 29, que es la norma PYME. Son muy similares, tienen elementos muy comunes, ambas normas, y aquí la idea es, más que ir a una norma en particular, hablar en términos generales. Y después les voy a mostrar un caso, ya un caso que tenemos desarrollado, y ahí les voy a mostrar una hoja de trabajo de cómo uno podría ir controlando estos impuestos diferidos. Bueno, aquí, entrando ya en materia, eh, cuando, cuando uno está en el día a día, ¿no es cierto? En el mundo del trabajo, no en el mundo de la academia, por decirlo, eh, ocurren los hechos económicos. Se supone que nosotros somos los que, digo nosotros, el área contable, financiera, es la que está asociado al tema financiero, ¿no es cierto? Y ocurren los hechos económicos que tienen dos miradas distintas. Una mirada desde el punto de vista contable, y que uno lo puede aquí graficar en términos muy sucintos, que están los hechos económicos. El proceso contable aplicando las NIF o la IFRS es determinar cómo reconozco qué impacto tiene, cuáles son los cargos a bono, las cuentas que se implican, las valorizaciones. Ese es el proceso contable, ¿no es cierto? Aquí uno podría hacer, aquí está el libro diario, el mayor, el registro, el voucher, ¿ya? Y de ese registro contable o de ese proceso contable tenemos posteriormente la emisión de los estados financieros, ¿no es cierto? La emisión de los estados financieros, que bajo norma contable, bajo norma de FRS, sabemos que son cuatro: estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de flujo efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. Ahora, esos mismos hechos económicos, nosotros después, obviamente, sabemos que el estado de situación financiera o balance muestra los derechos y obligaciones de las empresas, el patrimonio financiero, ¿no es cierto? El patrimonio financiero de una empresa, la determinación del patrimonio financiero es activo menos pasivo, y generalmente, bueno, está el capital inicial, la reserva, el resultado financiero, pérdida o ganancia del estado de resultado, y las famosas revalorizaciones o algunos ajustes que se llaman técnicamente otros resultados integrales, que son movimientos que no van a pérdida o ganancia, pero afectan el patrimonio. Por ejemplo, la revalorización del activo fijo, ya que son temas que siempre se tocan por ahí. El estado de resultados muestra las ganancias y pérdidas, ya el rendimiento experimentado por la explotación de estos activos pasivos que están en el balance. El F son el flujo de efectivo, ¿no es cierto? Que es el único estado financiero que se prepara en base caja y no en base de vengada como el resto, tal como lo vimos en webinars anteriores. Y por último, el estado de cambio del patrimonio, que es una conciliación, muestra el movimiento patrimonial durante un periodo determinado. Ahora, esos mismos hechos económicos, uno los puede mirar desde la perspectiva tributaria. Y se supone que las empresas determinan los resultados tributarios a partir de los datos que están en la contabilidad. Eso es lo que dice la ley, ¿ya? Entonces uno debería ir a los estados financieros, a los registros contables, al proceso, a los libros diarios mayores, ver cuáles son los hechos económicos que tienen una mirada distinta de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, en particular, cuál es el criterio que se aplica para reconocer los ingresos desde el punto de vista financiero, cuál es el criterio tributario, cuál es el criterio financiero que se aplica para el reconocimiento de los gastos, cuál es el criterio tributario de los gastos, ¿ya? Y de esto nosotros hacemos como un sedazo, y a través de hoja de trabajo vamos obteniendo balance 8 columnas, ¿ya? El balance 8 columnas, que es el balance tributario, determinamos, entre otras cosas, el capital propio tributario y la renta líquida imponible, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista tributario, tenemos un balance 8 columnas, a diferencia y que ahí está los activos pasivos, está el inventario del resultado del ejercicio, a diferencia de la norma de FRS o la norma contable, que teníamos un estado de situación financiera, un estado de resultado,
determinamos el capital propio tributario, a diferencia del patrimonio financiero que determinamos mirando el balance o estado de situación financiera, y no tenemos un estado de resultado como tal, pero sí tenemos lo que se denomina la famosa renta líquida disponible, que es el resultado tributario. Estos son los procesos que hacen. Ahora, nuestro sistema hasta aquí convive con este mundo, porque eh, tiene incorporado algoritmos, por decirlo de una manera, que permiten llevar entre comillas, una doble una contabilidad financiera y una tributaria, permite obtener los estados financieros bajo IFRS. Por otra parte, desde el punto de vista tributario, tenemos el balance de 8 columnas, determinamos el capital propio tributario y la renta líquida. ¿Ya? Hasta ahí está todo funcionando, como podríamos decir. Ahora, aquí también es importante hacer mención a lo que estoy poniendo acá, que desde el punto de vista del impuesto a la ley de la renta, eh, los contribuyentes tenemos algunos que están liderados ya en contabilidad, algunos ya una contabilidad simplificada y otros a una contabilidad completa. Ya, y usted ahí seguramente hay varios que son más tributaristas. Sabemos que según el régimen tributario, según el tamaño de la empresa, está el 14A, que son las grandes compañías, esas tienen todo. Ya, el 14D, número 3, es una simplificación en términos que tributan en base de caja, y están exentos de algunas situaciones puntuales, y el PROPYME, es el PROPYME, perdón, y el transparencia tributaria, el 14D8, ya es una expresión más básica. Y bueno, están los pequeños suplementeros, los feriantes, que eso ya pagan un impuesto en base a parámetros distintos. Pero siempre uno piensa aquí en empresas medianas o grandes, ¿no es cierto? Ahí es donde efectivamente uno ve la aplicación de lo que estamos hablando. El código tributario, por su parte, y por eso que es importante lo que decía, digamos, se supone que las empresas determinan las obligaciones tributarias a partir de los registros contables, y no al revés. No a partir de los registros tributarios, por decirlo, determino la contabilidad. Pues eso es una aberración. Entonces, el Código Tributario, los artículos 17 y 18, perdón, 16 y 17, que está vigente, el decreto 1830, habla que las empresas tienen que tener un sistema contable que proporcione información útil, ¿ya? Y los contribuyentes deben ajustar los sistemas a prácticas contables adecuadas. Aquí está diciendo que hoy día deberían prepararse bajo normas y IFRS. Eso es lo que está diciendo. No lo dice tácitamente, obviamente, porque esto es antiguo, pero sí, hoy día, ¿cuáles son las prácticas contables adecuadas? Norma IFRS, ya sea en su versión full o en su versión PYME. Deben reflejar claramente el movimiento y resultados de sus negocios, obligado cuando la ley lo exija, y en castellano, obligado cuando la ley lo exija, porque ya sabemos que hay algunos que no están obligados ya a contabilidad, como lo conversamos. Los ingresos y rentas tributables, fíjense, serán determinados según el sistema contable, que haya servido de base para computar la renta de acuerdo con sus libros. Ahí está ratificando lo que yo estoy diciendo. Y por último, hay que hacer un balance que debe comprender un ejercicio de 12 meses, que termina el 31 de diciembre. Obviamente que la excepción es cuando inicio actividades después de enero o término de giro antes de diciembre, ahí no son 12 meses, pero a eso se refiere, ¿ya? Y por último, ya una mirada, tenemos las normas contables, tenemos un balance general o estado de situación financiera, determinamos el patrimonio financiero y el estado de resultados nos entrega el resultado financiero de la empresa en base a las normas IFRS. Por su parte, las normas tributarias nos entregan un balance de 8 columnas, un capital propio tributario y un patrimonio tributario determinado de acuerdo al artículo 41 de la ley de la renta. Y la renta líquida imponible, a partir del resultado financiero, vamos haciendo los ajustes que están estipulados en particular entre el artículo 29 y el 33. ¿Ya? Artículo 29, ingresos, el 30, gastos necesarios, el 31, eh, el gasto necesario, perdón, el 31, el 30 es el costo directo, ya el 32 los ajustes de corrección monetaria, que financieramente no lo aplicamos, y el 33 son los gastos rechazados. Pero aquí viene el tema que nos convoca, que es cuando nosotros comparamos los resultados financieros o las bases financieras con las bases tributarias, ya sea a nivel de balances o estado de resultados. Y ahí empiezan a haber diferencias. El patrimonio financiero generalmente es distinto al patrimonio tributario. ¿Por qué? Porque se preparan en base a normas distintas. Y esas diferencias, en la medida que sean temporarias, tal como lo vamos a ver después, me van a generar impuestos diferidos que hay que calcularlo, controlarlo financieramente, porque el mundo de los impuestos diferidos está solamente en el mundo financiero, no en el tributario.
por si acaso. Y cuando estas diferencias son permanentes, nunca se reversan en el tiempo, no originan impuestos diferidos, pero sí nos cambian la tasa efectiva, que la vamos a ver después, que es un concepto que está también en la norma contable. ¿Ya? Entonces aquí ya uno empieza a ver que hay diferencias y cómo las controla. Ahora, ¿por qué? Algunos se podrán preguntar, oye, ¿por qué son diferentes las normas financieras y tributarias? Porque cada una obedece a distintos objetivos. Desde el punto de vista financiero, las normas lo que quieren reflejar es la posición económica y financiera de la empresa, para que los dueños o potenciales dueños o distintos usuarios tomen decisiones. Desde el punto de vista tributario, lo que la norma persigue es que las empresas paguen los impuestos que corresponden. Entonces hay distintos objetivos, por eso que eh, generan diferencias. Ahora, en algunos casos coinciden, sí, pero en algunos casos no, en la mayoría. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, también para lograr determinar la renta líquida imponible en el ejercicio, debemos someter el resultado financiero a las normas de la renta que lo regulan. De igual forma, para determinar la valorización tributaria de la empresa o el capital propio tributario de la misma, debemos someter el patrimonio financiero a las normas de renta. Voy ratificando lo que estoy diciendo. Acá hay un ejemplo muy simple, un ejemplo de una diferencia de evaluación, de valorización. Un activo fijo de depreciación normal versus acelerada. Ya, nosotros sabemos que la depreciación acelerada es una franquicia tributaria, pero yo nunca debería contabilizar la depreciación tributaria, acelerada, perdón. Es más, aquí nosotros incluso, yo les puedo decir que aquí uno podría tener, en estricto rigor, tres valores distintos, porque yo podría tener un activo fijo, como el que estamos viendo, esta máquina, que a lo mejor se deprecia por unidades producidas, y eso está en el mundo financiero. Pero desde el punto de vista tributario, la norma me dice, no, tú tienes que depreciarlo, en este caso, vida útil 10 años, según las tablas que emite el Servicio de Impuesto Interno. Pero a lo mejor la empresa quiere depreciar aceleradamente para conseguir, para poder optar a la franquicia tributaria de la depreciación acelerada. Entonces vamos a tener tres montos distintos. Claro, el monto original es 100 millones porque es el costo, pero en el tiempo voy a ir depreciando financieramente en base a unidades producidas, me va a dar un valor y eso pasa por la contabilidad, pero tributariamente voy a usar la franquicia tributaria, voy a tener que llevar paralelo el control de la vida útil normal. ¿Por qué? Porque al cabo del tercer año, o mejor dicho al revés, o de otra manera, a contar del cuarto año, el bien tributariamente no existe, porque se depreció totalmente, porque llevamos 33 millones y fracción en los tres primeros años como depreciación. Entonces, el bien en el cuarto año vale un peso, ese es el famoso peso, que está consignado ¿para qué? Para tener el control, porque lo que no está en la contabilidad o en los registros se pierde. Entonces, a contar del cuarto año, tributariamente, el bien no existe. Entonces, desde el punto de vista financiero, existe porque voy depreciando según las unidades producidas. Pero en términos de vida útil normal, tengo una vida útil normal de 10 años, todavía teóricamente me quedan 7 años. Entonces, ¿cómo controlo eso? Y como son diferencias temporarias, porque se van a ir ajustando en el tiempo, eso lo va a generar impuestos diferidos, porque cambian las bases en la valorización de los activos y pasivos, tanto desde el punto de vista financiero como tributario. Entonces, la determinación de los impuestos diferidos, en términos bien sucintos, esto es un curso entre paréntesis, un curso de mínimo 9 horas, 8 horas para quedar más o menos relativamente bien, ¿ya? Estos son algunos extractos nomás del tema. La determinación de los impuestos diferidos de acuerdo a la norma contable, porque insisto, es la norma contable la que pide que deben calcularse los impuestos diferidos y deben controlarse. La norma tributaria no los contempla. Y en un balance tributario nunca podría aparecer la cuenta de impuestos diferidos, ¿ya? Porque no existen. Entonces, la norma dice que las empresas deben aplicar lo que se denomina el método del pasivo de balance para calcular el impuesto diferido. ¿Y qué significa esto? Tomo un balance o un estado de situación contable a valores contables, a valores financieros, activo y pasivo, y los comparo con los valores tributarios de esos mismos activos y pasivos. Hay cuentas que obviamente nunca van a tener diferencia, y si las tienen estaría malo. El banco, por ejemplo. Si yo financieramente al banco el 31 de diciembre del 2022 tengo 100 millones de pesos, tributariamente no puedo tener un monto distinto, porque si no, eso sería una aberración. Pero cuando uno empieza a bajar en el balance, ya por ejemplo, en clientes tenemos diferencias, porque el cliente seguramente valorizado bajo norma financiera, generalmente un poco menor que tributario por las famosas provisiones por deudor incobrable.
Las existencias también, y así sucesivamente. Ahora, no todas las cuentas generan diferencias, pero sí hay algunas que generan muchas diferencias. Entonces comparo las bases contables de los activos y pasivos con la base tributaria, y ahí veo cuando son diferencias temporales, a esa diferencia yo le aplico una tasa impositiva aplicable, que hoy día una gran empresa sería el 27 y una pyme sería el 10, y ese es el impuesto diferido que puede ser de activo o pasivo. Y eso lo contabilizo y lo controlo. Y aquí estamos, solamente las diferencias temporarias son aquellas que se van a revertir en un periodo o más. Típico ejemplo, el que hablábamos recién, castigo de deudor incobrable. ¿Por qué? Porque el castigo financiero del deudor incobrable es mucho más temprano que el castigo final tributario. Porque el castigo tributario implica hacer una serie de gestiones que están normados en distintas circulares. Pero financieramente basta con que yo tenga la probabilidad de que un cliente no me pague para que yo lo castigue. Y digo deudor incobrable contra EDI, pero eso es financiero, pero tributariamente hago las gestiones de cobranza. Cuando ya después castigo efectivamente este deudor, ahí ya se compensa, ya ahí ya se compensa, como por ejemplo, ¿ya? Y en el caso de las diferentes, bueno, estas pueden ser de activo pasivo, imponible o deducible, y las permanentes nunca se revierten. El ejemplo más típico son los gastos rechazados, por ejemplo, gasto de automóvil. Eso no afecta en estricto rigor activo-pasivo, pero sí afecta el resultado. Gasto de automóvil, station wagon, cuando la empresa no tiene nada que ver con, no es una rentacar, por supuesto. En ese caso, un gasto rechazado, ese gasto rechazado nunca va a ser aceptado. Y si fuera aceptado en el futuro, porque la ley cambia, va a ser aceptado de ahí para adelante, pero todos los gastos rechazados para atrás fueron rechazados. Entonces, esas nunca se revierten, esas no generan impuestos diferidos, pero tal como vamos a ver en un ejercicio, generan, cambia la tasa efectiva que se llama en la norma. Esto desde el punto de vista contable, porque, oye, ya, tú dijiste que hay que registrar contablemente los impuestos diferidos, y son de activo o pasivo. Ya, pero, ¿cuál es la contracuenta? La regla general que cuando yo contabilizo los impuestos diferidos es contra gasto, contra la cuenta de impuesto a la renta. Esa es la regla general. Y hay dos excepciones. Una que no va al impuesto a la renta, sino que va al famoso goodwill, cuando este impuesto diferido se genera por las famosas combinaciones de negocios. ¿Ya? Esas son las inversiones permanentes. Y el otro excepción, que cuando contabilizo el impuesto diferido no va resultado al impuesto a la renta, es cuando va a patrimonio. Y esto se refiere cuando es una transacción que origina la diferencia entre la mirada financiera y tributaria, la diferencia originó un cargo abono a patrimonio. El ejemplo típico es cuando yo, como contablemente, tengo como política revalorizar el activo fijo. Terreno, valor libro 100, valor de mercado 120. ¿Cuál es el ajuste contable? Terrenos 20 contra reservas por revalorización. No va a resultado, no es ganancia, va a patrimonio. ORI, otro resultado integral. Ahí genera un resultado que va a patrimonio. Y si hay un impuesto diferido, que lo más probable, ese impuesto diferido, cuando lo calculemos, va contra esa cuenta, contra otros resultados integrales. ¿Ya? Y aquí este es un pequeño ayuda a memoria. Cuando el valor del activo financiero es mayor que el activo tributario, eso me va a generar un pasivo por impuesto diferido. No la diferencia, acuérdense que la diferencia en la base le aplico la tasa de impuesto a la renta y ese es el impuesto diferido. Pero, por ejemplo, cuando la existencia de valor financiero es mayor que la existencia de valor tributario, esa diferencia le aplico la tasa de impuesto a la renta y ese valor es un pasivo por impuesto diferido. Al revés, cuando el activo financiero es menor que el activo tributario, eso me genera un activo por impuesto diferido. Este es el caso típico de los deudores de los clientes, ¿ya? Que generalmente el activo financiero está valorizado a un menor valor que el tributario por la famosa provisión de incobrable. Al otro lado, en los pasivos, cuando el pasivo financiero es mayor que el pasivo tributario, me genera un activo por impuesto diferido, y cuando el pasivo financiero es menor que el pasivo tributario, me genera un pasivo por impuesto diferido. Esta es una ayuda a memoria, ¿ya?